El tema de hoy, mis hermanos, lleva como título: Por sus frutos los conoceréis. Hoy vamos a hablar que la palabra de Dios, hermano, nos enseña a nosotros que al cristiano, no vamos a poner aquí, por ejemplo, al cristiano, ¿no es cierto? Al cristiano no se le conoce por los años que tenga, ¿no? Por los años que tenga en el camino del Señor. Porque si vamos a decir que alguien es cristiano porque tiene años en la palabra, entonces el diablo es más cristiano que nosotros. Porque ¿quién tiene más años conociendo a Dios que el diablo? Entonces no es por, digamos, no es porque alguien tenga años, no, ese hermano tiene años, no, ni hablar, no, aunque tenga años, si tiene mal fruto, es un mal árbol, y si tiene buen fruto, es un buen árbol, ¿no? Entonces, tampoco a un cristiano no se le conoce por el conocimiento, ¿no? Por el conocimiento. Entonces, muchas personas a veces dicen, no, ese hermano tiene conocimiento, dice, ¿no? Bueno, si vamos nosotros a decir que alguien es cristiano o que está bien porque tiene conocimiento, entonces, una vez más, Satanás, el diablo, es cristianazo, porque el diablo también tiene conocimiento. Entonces, no es un asunto de que tenga años, que tenga conocimiento o que tenga talentos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿quién más que Satanás, hermano? Con capacidades, con talentos, ¿no? Por ejemplo, hermano, para que haya convencido a la tercera parte de los ángeles de irse con él y de rebelarse contra Dios, es porque sabía hablar, es porque tenía una especie de convencimiento, ¿no? Entonces, hermano, no es por los talentos, ¿no? Es por el fruto que cada uno da. Vamos a aprender que la Biblia dice que si el árbol es bueno, va a dar buen fruto. Si el árbol es malo, va a dar mal fruto. Simple como eso, ¿no? Cada uno da de lo que tiene dentro. Cada uno da de lo que tiene dentro. Pedro lo dijo en una oportunidad, cuando en alguna oportunidad un mendigo a la puerta del templo le pidió limosna. Y Pedro dijo, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que soy, de lo que tengo dentro, de lo que soy, te doy. ¿No es cierto? Cada uno da de lo que tiene dentro, ¿no? No es un asunto de conocer la palabra, no es un asunto de tener años en la iglesia, no es un asunto de tener talentos, es un asunto de fruto, ¿no? Es un asunto de fruto. Entonces, por ejemplo, cuando el árbol es bueno, el fruto va a ser bueno. Cuando el árbol es malo, el fruto va a ser malo. Simple como eso. Entonces, ¿dónde encontramos esta verdad de por sus frutos los conoceréis? Bueno, vamos a ver esta verdad en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 15. Aquí lo tenemos, hermano, listos. Aquí lo tenemos ya listo, ¿no? Para que ninguno se me distraiga y esté ahí escuchando la prédica, mirando también el televisor ahí su partidazo. No, porque si no el Señor te va a meter tu chicotazo también. No. Honra a Jehová. La Biblia dice, yo honro a los que me honran, ¿no? Yo fuera otro pastor, yo dijera, por ejemplo, hermano, ¿sabe qué? El culto de hoy, domingo, va a ser a las 9, ¿no? ¿Por qué? Para poder también yo ver el partido. O si no le dijera, el culto va a ser a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para poder ver yo el partido. Pero sería vergonzoso que yo mueva la iglesia por un partido de fútbol. Entonces, en lo que es a mí, hermano, Dios es primero. No sé tú, pero para mí, Dios es primero. Luego yo quiero ver el partido, le meto un YouTube. Le meto un YouTubeazo. ¿No es cierto? Y cada uno ya lo ve cómodamente en su cama antes de dormir. Bueno, aquí está. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, al cristiano se le conoce por los frutos. Entonces, cada vez que tú conozcas a alguien, siempre es importante que veas qué fruto sale de esa persona, ¿no? No tanto si tiene años, como ya dijimos, no tanto si tiene años, ¿no es cierto? O siendo cristiano, no, al contrario, si tiene años y no ha avanzado, eso es vergonzoso, ¿no? Imagínate uno que recién comienza y está que crece,
Entonces, no tanto que sea años, no tanto que tenga años, ni tampoco que tenga conocimiento. No digo que está mal tener conocimiento. Tener conocimiento es bueno, es correcto. Pero si ese conocimiento es para la gloria de Dios, ese conocimiento te va a ser útil en la obra. Ese conocimiento te va a llevar a crecer. Pero si es solamente conocimiento, el diablo también tiene conocimiento. Talentos. ¿Quién más talentoso que el diablo? Él era un ángel de luz. Entonces, vamos a leer aquí. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿se ve? ¿Se puede ver aquí los versículos? ¿Sí? ¿Se ve todo? ¿No? ¿Qué hay que mover? No, esto lo puedo mover también por acá. Ahí. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Poquito mejor? Listo. Preocupémonos por esto. ¿Está bueno? ¿Sí? Ya. Si se ve aquí, excelente. Muy bien, dice la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Oh, entonces, mira, yo me lo imagino acá Jesús, porque acá estamos llevando el estudio del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, el Señor dio una clase magistral, una clase formativa de obreros, de siervos, de discípulos, ¿no? Entonces estaban los discípulos, gente convirtiéndose, gente escuchando, los discípulos, ¿no es cierto?, estaban alrededor de él. Entonces, pero habían algunos que de repente decían, no, pero yo soy profeta, ¿no es cierto? Y querían de repente negar lo que decía Jesús, o ponían en tela de juicio la enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? Y yo me imagino al Señor mirando, diciendo, no, estos se creen profetas, mas sin embargo no me siguen. Se creen profetas y no se arrepienten. Se creen profetas y no se sujetan. Entonces me imagino al Señor diciendo, muchachos, ¿no es cierto? Cuidado, esa palabra guardaos significa atentos, cuidado. Entonces aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque si el Señor dice, cuídense, es porque no toda la culpa la tienen los falsos profetas. Digo esto porque a veces también hay una enseñanza por ahí, que si de repente un falso profeta me engañó, ¿no? Me engañó, bueno, yo no tuve la culpa, ese falso profeta me engañó, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que hay una culpa en esa piedra de tropiezo, en ese falso profeta que te engañó, pero también hay una culpa en ti, porque el Señor te dice a ti, cuídate, guárdate, ojo, ¿no es cierto?, con los falsos profetas. Aquí hemos subrayado la palabra falsos, ¿no? Porque en la Biblia encontramos falsos hermanos, falsos cristianos, encontramos falsos también profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, etc. Entonces, falsos dioses, ¿no? Falsos dioses también. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que como cristianos nosotros podamos estar, hermanos, bien agudos con la palabra de Dios y bien sensibles para oír la dirección, la guianza del Espíritu Santo, para que nadie te engañe, ¿no? Porque hay falsos. Miren, hermanos, estoy empezando de lentito, pero tengo bastante cosas que compartirles el día de hoy. Así que yo espero que por amor a ustedes el partido acabe, para que si hay alguno que está escuchando la palabra, mirando el partido, una vez que acabe, al menos apague, hermano, y escuche todo lo que voy a decirle. Pero miren, hermanos, en los tiempos, cuando yo todavía no era pastor, en los tiempos donde yo servía a Dios, ¿no? Servía a Dios antes de abrir la iglesia en el 2003, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Hace 20 años atrás, yo recuerdo, hermanos, que en aquel tiempo, si alguien de repente quería mostrarse como pastor, pero lógicamente no tenía iglesia, no tenía pueblo, no tenía ovejas, pero que quería hacerse notar como pastor, era tan simple como ir, hermano, aquí a mesa redonda, ¿no? Por el hueco, y se mandaba a hacer un ciento de tarjetas de presentación. Y ahí se mandaba a hacer un ciento de tarjetas donde ponía, por ejemplo, donde ponía Pedro Navaja, ¿no?
pastor, iglesia tal, ¿no? Y entonces, ese era el método que tenían antes las personas, que no tenían pueblo, no tenían ovejas, no tenían iglesias, pero querían hacerse ver como pastores, ¿no? Usted sabe que la unción de un pastor son las ovejas, ¿no? O sea, no hay otra, no hay otra. O sea, todo aquel que tiene el llamamiento como pastor tiene la unción de las ovejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacían en aquel tiempo? Repito, se compraban o se mandaban a hacer unas tarjetas de presentación, ¿no? Pastor, ¿no? Entonces alguien le pregunta, a veces uno iba al hueco de repente a mirar algo por ahí y se acercaban y le decían, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ah, bien, bien. Uno respondía, yo soy pastor. ¿Ah, sí? Sí, sí, y sacaban la tarjetita, ¿no? Acá está, mira, pastor. Entonces, pero ¿cuánta gente les creía? No, oh, sí, es pastor porque me enseñó una tarjetita que decía que era pastor, ¿no? Pero no veíamos, no comprobábamos los frutos. ¿Cuál es el fruto de un pastorado? Las almas, el pueblo, la gente, ¿no es cierto? Entonces, la iglesia. No comprobábamos nosotros eso. Ahora los tiempos han cambiado. Ahora es más fácil. Ahora de repente alguien se quiere hacer llamar pastor, aunque no tenga miembros, aunque no tenga iglesia, aunque no tenga pueblo. Basta que ahora alguien se quiera hacer pastor solamente, ¿no es cierto? Hace su página por Facebook, ¿no? Y se pone ahí, pastor tal, de la iglesia tal, ¿no es cierto? Ahora es más fácil. Ahora, ¿qué intento decir? Intento decir de que muchas son las maneras que los hombres tienen para querer de repente engañar, pero la fórmula bíblica sigue siendo la misma. Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Guárdate, cuidado de los falsos profetas que te pueden engañar. ¿No es cierto? Que te pueden engañar. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con vestido de ovejas. Note esa palabra, vestido de ovejas, pero no son ovejas. Aquí el asunto es lo que está dentro. O sea, por fuera vienen vestidos con apariencia de ovejas, pero por dentro no se sujetan a un pastor, por dentro no obedecen a un pastor, por dentro no tienen el carácter de una oveja, por dentro no tienen el corazón de una oveja. Pero la Biblia dice, cuidado, porque por fuera parecen ovejas, dice, pero por dentro. Entonces yo quiero que note esto, ¿no? Esta es la dialéctica también en cuestiones de ropa, ¿no? Por ejemplo, algunos preguntan, ¿no es cierto? ¿Está mal que una hermana se apriete con pantalones jeans? ¿Está mal? Entonces salen mujeres que por un lado dicen, ¿no? No está mal porque Diosito ve lo de dentro, ¿no? Y por otro lado salen mujeres que dicen, no, sí está mal porque más importante es lo de afuera. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo de dentro o lo de fuera? Bueno, siempre en la Biblia, primero será más importante lo de dentro. Siempre. ¿De qué vale que alguien se vista como oveja cuando por dentro es un lobo rapaz? ¿De qué vale que alguien cargue una Biblia, no es cierto, se ponga corbata, etc., si por dentro todavía tiene actitudes mundanales? Entonces, primero, siempre es por dentro. Pero en segundo lugar, toda persona que ha cambiado su vida por dentro se le debe notar por fuera, porque vivimos en un mundo donde todo entra por los ojos. Por eso la Biblia nos llama ser luz. ¿Ser luz a quién? Ser luz en este mundo. Ser luz como un buen testimonio a los hombres. Entonces, hay falsos profetas, ¿no? Hay muchas congregaciones donde a veces, hermano, yo no sé por qué, con mucho respeto, pero a través de los años, he visto, hermano, congregaciones que en el afán de que haya en su congregación, que hayan profetas, que hayan, hermano, evangelistas o hasta más pastores, regalan cargos, ¿no? Y es importante que entendamos que es por los frutos. No es cuestión de regalar cargos.
Entonces, a veces en una iglesia, por ejemplo, una hermanita tiene sueños, o de repente un hermanito cuando ora suelta unas cuantas lenguas y de repente siente la presencia, ya, profeta, ya, ¿no? Ya tenemos una profeta aquí en la congregación. Yo tenía aquí unos apuntes un poquito, a ver, importantes, cosas que a veces hago, especialmente acá está, antes de, digamos, antes de ponerme aquí para predicar, y comencé a apuntar un poquito algunas características de un verdadero profeta. Eso puede ser un estudio donde podríamos hablar, hermano, características desde el Pentateuco hasta el Apocalipsis. En toda la Biblia habla de rasgos proféticos, habla de características proféticas, habla, hermano, acerca de cómo era el andar de un profeta. Lo que pasa, hermano, es de que a veces somos muy regalones, a veces, hermano, en las congregaciones, ¿no? Y que basta que un hermano tiene un sueño, sueña un poquito, profeta, ¿no? Y a veces nos equivocamos y eso no está bien. Mira, ¿quién es un profeta? Por ejemplo, aquí yo ponía, ¿no? Hablando acerca de los profetas, por ejemplo, que vemos en la Biblia, pecado o palabras bonitas, ¿no? Pecado o palabras bonitas. ¿Por qué digo esto, hermano? Digo esto porque los profetas de hoy ya no son como los de la Biblia. Los profetas de la Biblia, cuando algo estaba mal, lo decían. Los profetas de la Biblia, si alguien estaba en pecado, ¿no es cierto? El pecado de Acán, etc. y otros más, los profetas se levantaban, oían la voz de Dios y decía, hay pecado, ¿no es cierto? Y si nadie confiesa, vamos a decir el nombre, ¿no? Mas sin embargo, esos eran los profetas de la Biblia. Mas sin embargo, los profetas de estos tiempos, de esta nueva era, hermano, son profetas más light, ¿no? Son profetas más, digamos, menos estresados, ¿no? Son profetas un poquito, digamos, que cada vez que profetizan, de repente profetizan bonito, ¿no? El Señor dice que esta iglesia será la número 1 de todo el Callao, aleluya, que esta iglesia va a crecer tremendamente, será la más grande de América Latina, ¿no? Que si profetizan de repente al pastor, ¿no? El Señor dice que este pastor va a ser usado en Asia, África, América, China, ¿no es cierto? Plutón, Júpiter, ¿no es cierto? Y como que siempre son palabras bonitas, ¿no? Cuando oran por alguien, el Señor dice que Él te va a levantar y vas a ir a las naciones. Luego oran por otro, el Señor dice que eres guapo y Él va a darte una idónea, una gringa. Y siempre son palabras bonitas, ¿no? Y luego pasa el tiempo y un hermano cae en adulterio, otro hermano de allá pasa un problema en la iglesia y nos preguntamos, ¿dónde están los profetas de la Biblia? Esos que más que encaramelar con sus palabras, si había pecado, lo sacaba. ¿No dice la palabra en Corintios 14 de que cuando hay profetas en la iglesia y entre el incrédulo, ¿no es cierto? Lo oculto de su corazón saldrá a la luz y esa persona reconocerá que aquí habla Dios, ¿no? Entonces, hermano, cuidado con esto, ¿no? Con los profetas de hoy, que más que sacar el pecado a la luz o denunciar el pecado, son palabras bonitas, ¿no? Y eso cualquiera lo puede hacer, hermano, ¿ah? Cualquiera puede hacer eso. Lo otro, tienes que estar con la oreja bien pegada al corazón de Dios. Bueno, punto 2, ¿no es cierto? Revelaciones extrabíblicas. Cuidado también con eso, ¿no? Los profetas de la Biblia oían a Dios. Los profetas de la Biblia, mi querido hermano, eran personas que dependían de Dios, ¿no? Y su palabra. Mas, sin embargo, se ha levantado en estos tiempos una rueda de profetas que a veces cuando se les escucha hablar, te sueltan cosas que no están en la Biblia. Y el problema es que cuando de repente alguien les dice, pero profeta, eso que usted está haciendo no está en la Biblia, te callan diciendo, ¿no es cierto? Calla religioso, ¿no? Calla religioso legalista. Tienes que aprender a oír al Espíritu, ¿no? Porque nosotros somos guiados por el Espíritu. Entonces, ¿cómo responderle a personas que desligan la palabra del Espíritu y piensan que el Espíritu está por allá y la palabra está por allá?
¿Cómo responderles a personas que no entienden que la palabra es guiada por el Espíritu, está basada y es llevada por el Espíritu, y el Espíritu lleva la palabra? Las dos están amalgamadas, ¿no es cierto? Es una sinergia poderosa. ¿Cómo no entender esto? Entonces, hermano, cuando un profeta habla algo que Dios no manda, que no está en la Biblia, que no va según el carácter de Dios, que no es correcto, ese profeta está hablando piedras espirituales, y es por eso que también 1 Corintios 14 dice, cuando un profeta hable, los demás juzguen. No es pecado juzgar a un profeta. De repente hablando algo que es contrario a la palabra, simplemente eso no es de Dios. Simple. Nada más. ¿No es cierto? Entonces, y tercero, ¿no? Tercero, hay que ver si se cumple lo que dice, ¿no? Porque si esos profetas andan, por ejemplo, a veces profetizando a las hermanas embarazadas, va a ser hombre, y resulta que la hermana luego da a luz 3 mujeres, hermano, entonces por favor, ¿no es cierto? Si el profeta que dice, por ejemplo, no, el Señor dice que el año que viene va a haber un avivamiento, ¿no? Y resulta que lo que viene es un ataque del maligno, la iglesia se vacía y el enemigo se levanta, entonces, hermano, algo está pasando, ¿no? Porque el profeta es como en el reino de Dios, ¿no? Los que cuidan los muros, ¿no es cierto? Los que cuidan la puerta, digamos, los que llevan digamos, todo lo que tiene que ver con el interior de un palacio, el reino, ¿no es cierto? El profeta es el que está en la torre más alta, ¿no es cierto? Mirando ahí a lo alto, y cuando alguien venía de lejos, ¿no es cierto? El atalaya o digamos, claro, el atalaya, ¿no es cierto? Él miraba y decía, ¡alguien viene! ¡Alguien viene! Ya, eso en el reino de Dios, en el palacio de Dios, en el reino de Dios, eso es símbolo del profeta. Es aquel que lo que otros no tenemos la capacidad de mirar, él tiene esa capacidad, ese don de parte de Dios, de mirar lo que se viene, ¿no es cierto? De mirar más allá, lo que todavía no ha llegado. Eso es un profeta. Así que si hay un profeta que, por ejemplo, dice cosas que no se cumplen, está recontra mal, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, bueno, Deuteronomio dice eso, ¿no? Y el profeta que hablare y no se cumpliere lo que dijere, lo dice la Biblia, por falso profeta, ¿no? Y apedréenlo, todavía dice. Yo recuerdo que hace mucho tiempo fui a una congregación y bueno, yo no me gusta llegar tarde, no soy de llegar tarde, pero imaginemos que la reunión en esa congregación era a las 8 en punto de la noche. Y hermano, por algo que ocurrió, pasó, se me escapó de las manos, habré llegado casi 8:30, 8:20 más o menos, por ahí llegué. Yo en aquellos tiempos todavía tenía 3 años en el Señor, 2 añitos, o sea, no me vaya a juzgar por lo que le voy a decir. Entonces yo llegué tarde, hermano, y me siento, ¿no? Y me siento ahí, y como veo que me estaban mirando, me hago como que me dolía la barriga, ¿no? Así como que me dolía la barriga. Dentro de mí, ¿no es cierto? Como para que piensen que por eso llegué tarde, ¿no? Tenía recién 2 años, 3 años en el Señor. En eso, la mayoría me miraba, inclusive los que estaban a mi costado me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo ponía mi cara de sufrido, ¿no? Le decía, no, sí, un poquito nomás, ¿no? Y como que no decía me duele la barriga, pero como que me agarraba la barriga, ¿no? Entonces, resulta que había ahí una hermana, una profeta, que luego sale y dice, ¿no? De la siguiente manera, yo estaba sentada y yo vi entrar, ¿no? Y por mí, ¿no? Al hermano José Luis, yo lo vi entrar y vi que en su barriga tenía una culebra que les daba vueltas en la barriga y estaba que le producía dolor. Entonces agarró y me miró y me preguntó, hermano, ¿es verdad? ¿Sientes algún dolor? ¿No? Hermano. Y yo ahí entendí 2 cosas, ¿no? Entendí de que me vio agarrarme la barriga y se mandó con algo que no era real. Yo estaba haciendo eso porque no quería que me exhorten, no quería que me jalen la oreja por haber llegado tarde, ¿no es cierto? Ahí en mi chiquititud.
en mi chiquititud cristiana, ¿no? Cuando uno recién tiene 2 años, 3 años en el Señor. Ya cuando uno madura, pasan los años, uno si llega tarde, 1000 perdones, ¿no? O sea, o se justifica, ¿no? Pero en aquel tiempo esa fue mi salida y cuando la hermana me preguntó, ¿te duele la barriga, hermano? Porque yo he visto que había una serpiente, entendí que a veces uno puede mentir, que a veces uno puede inventar o uno puede pensar que Dios te habla, pero no fue Dios. Entonces, cuidado cuando se habla algo que no se cumple. Que no se cumple, porque cuando algo no se cumple, simplemente no viene de parte de Dios. Lógicamente que estoy hablando generalidades, ¿no? En lo general, ¿no? Otro, por ejemplo, otro de un falso profeta, podría ser también que un falso profeta no tiene redil. Le gusta andar ahí como un exorcista ambulante, ¿no? Le gusta andar ahí visitando hermanos. ¿Quieres que te ore? Ya, y comienzan a hablar en lenguas y comienzan a decir, el Señor dice, bendice a mi siervo, ¿no? Por ellos mismos, etc. ¿No? No tienen redil y tampoco tienen pastor. Un verdadero profeta es una oveja sujeta y obediente. Muy bien, entonces dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros por fuera vestidos de ovejas, pero por dentro son lobazos, lobos rapaces. Y aquí suelta la, digamos, suelta la enseñanza. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. O sea, es imposible. Por eso esa gente que dice, no, no, yo he hecho algo malo, pero yo soy bueno. No, hermano. Si has hecho algo malo es porque estuvo mal tu actitud, ¿no? No, pero yo he hecho algo incorrecto, pero no es porque yo sentí, no, hermano. Si has hecho algo incorrecto es porque fue incorrecto lo que sentiste. Porque es imposible que uno saque plátano de un árbol de uvas. El árbol de plátano da plátano, ¿no es cierto? Y el árbol de uvas da uvas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos? No, los espinos dan espinos, ¿no es cierto? Y las uvas están en los árboles de uva. ¿O acaso se recogen higos de los abrojos? No, los abrojos dan abrojos. Y los higos lo dan las higueras. Entonces, cada uno da según su naturaleza. No, la Biblia dice, cada uno da lo que del corazón tiene. Si en tu corazón hay bondad, bondad vas a dar. Si en tu corazón hay cosas buenas, pensar bien de tu hermano, vas a pensar bien de tu hermano, vas a dar cosas buenas. Si en tu corazón hay de repente cosas incorrectas, harás cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque cada uno da lo que tiene por dentro. Eso es lo que dice la palabra. Luego dice, así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Ve? El árbol bueno da frutos buenos. Simple como eso. Pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, eso pasa en el mundo físico, ergo pasa en el mundo espiritual. Entonces, son verdades, ¿no? Quien niegue esta verdad en lo espiritual debe estar loco, porque también entonces en lo físico no pasa. Pero no, en lo físico pasa, ergo pasa también en lo espiritual. Muy bien, dice verso 18, interesante cómo comienza. No puede, dice la Biblia, no puede, o sea, no es cuestión de querer, es cuestión de poder, ¿no? No puede el buen árbol dar malos frutos, no puede. El que es buen árbol, el que es hijo de Dios, nacido de nuevo, a veces por más que se amargó o algo pasó, no puede. Aunque le digan, aunque él quiera, no puede. Es cuestión, repito, de naturaleza. No puede dar malos frutos. Y el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no se puede? Porque es cuestión de naturaleza. Acá la enseñanza es, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y luego echado en el fuego. Cuidado con eso, mi querido hermano. Según la Biblia, un árbol es símbolo de un cristiano. Un árbol es símbolo de los hombres. ¿Se acuerda aquel ciego
Cuando el Señor lo sanó, no veía todavía. Le volvió a orar, a echar barro, y luego dice que miraba a los hombres como si fueran árboles caminando. Entonces, en los árboles, por eso dice la palabra en Salmos 1, que el justo será como árbol plantado junto. Entonces, hermano, escúcheme bien. Y aquí también habla del árbol bueno es un cristiano. El árbol malo es uno que aunque tenga apariencia de oveja, tiene que ver qué fruto está dando, hermano. No te engañes. Cada uno sabe el fruto que está dando. Cada uno sabe. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 13. Dice la palabra, examinaos. Examínate, dice la Biblia, no te engañes. Primero dice, hay que verlo del fruto. Si no ves qué fruto estás dando y das un mal fruto, luego viene una involución. Serás cortado. Porque hay un texto que dice que el árbol que no da buen fruto será cortado. Porque está usando un pedazo de tierra que lo puede usar otro árbol que sí da buen fruto. Y luego que sea cortado, si aún ahí no te arrepientes, serás echado en el fuego. ¿Cuántos hay que en un tiempo daban buen fruto? ¿No? Esto es como una involución. No sé si lo podemos ver, por ejemplo. ¿No? Primero, ¿cuántos hay que daban buen fruto? Buen fruto. Pero luego de eso, se descuidaron y comenzaron a dar un mal fruto. Aquí debieron haber visto, ¿no? Pero no cambiaron su actitud y según la Biblia dice que el que da mal fruto será cortado y luego echado en el fuego. Entonces, luego lo que viene en la involución será cortado. Y luego lo que viene al final, hermano, es el fuego. Entonces, esto es como en vez de evolucionar, crecer en el Señor, esto es como involucionar. Entonces, vamos a verlo por aquí. Vamos a ver si por aquí podemos dar una... ¿Se entiende, no, hijita? Está clarito, ¿no? ¿Se ve todo bien ahí? Para que mis hermanos puedan aprender. Entonces, un cristiano es llamado, dice la Biblia, a dar buen fruto. Ahí está, buen fruto. Pero de repente algo pasó, algo ocurrió en tu vida cristiana, algo te descuidaste, algo ocurrió y ahora has comenzado a dar mal fruto. Y ya aprendimos que no es cuestión de justificarse. No, yo no quería. No, lo que pasa. No, que mira. No. El árbol malo da mal fruto, simple. No hay otra cosa. Y el árbol bueno da buen fruto. Recuerda que el fruto es para Dios, dice la Biblia. El fruto no es para los hombres. En el mundo físico, el fruto es para los hombres. En el mundo espiritual, el fruto es para Dios. Recuerda eso. De pronto, comenzamos a dar mal fruto. Comenzamos a involucionar. De dar buen fruto, dar mal fruto. Aquí tenemos que arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, cuidado, puede ser cortado. Puede ser cortado, ya que no das buen fruto, y será puesto otro árbol ahí. No es cierto que pueda dar buen fruto. Lo que pasó con Israel. Israel fue cortado y fue puesta la iglesia, los gentiles. Aunque en Romanos dice la palabra que luego por la misericordia de Dios serán reinjertados. Pero ese es otro tema. Entonces cuidado, no vaya a ser que seas cortado. Por eso es importante, hermano, tener un corazón humilde, tener un corazón sencillo. Cuán importante es la humildad, hermano. Cuán importante a la mayoría de gente que siempre está a punto de morirse. Cuando ya hay mucha gente que está ya anciana, 70, 80, 90 años y está a punto de morirse, siempre hay gente que pregunta, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? Y lo que la mayoría de personas, millonarios, empresarios, gente que de repente se peleaba con todo el mundo, gente soberbia, orgullosa, etc., siempre responden me arrepiento de haber tenido un ego muy grande. Me arrepiento de no haber evitado peleas. Debí haber evitado peleas.
Me arrepiento de haber peleado con tanta gente. Me arrepiento de haber creído, ¿no es cierto?, que soy importante. Debí haber sido más humilde. Me arrepiento de haber sido soberbio, orgulloso. Debí ser más amistoso. Debí ser más persona, más gente. Y eso dice la mayoría de gente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque cuando el ser humano ya está anciano y está a punto de morir, es ahí donde se da cuenta que de repente, hermano, nos faltó tener una buena actitud. Por eso es importante tener humildad en este asunto, hermano, para no ser cortado. Y al final, si no tenemos una buena actitud y decimos, no, pero ¿por qué? Pero Señor, que toque el otro, podemos terminar como muchas personas que en un tiempo servían a Dios y hoy están apartados, viven a su manera y el día que mueran van a ir al fuego eterno. Al fuego eterno. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está la involución, ¿no? Ahí está la involución, ¿es cierto? Muy bien, el fruto bueno, fruto malo, ¿no? Luego cortado y fuego. Y luego termina diciendo, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, una vez más, al cristiano no se le conoce porque tenga años en la iglesia, no se le conoce porque conozca la palabra, el diablo también la conoce, no se le conoce porque tenga talentos, no se le conoce, hermano, porque no. Al cristiano se le conoce por el fruto que da. Es de bendición, ¿no? Es de bendición en la obra de Dios. Es de bendición para Dios, es de bendición su vida, ¿no es cierto? ¿Qué fruto estás dando? Entonces, hermano, esa es la palabra de hoy. Esa es la palabra de hoy. Y después de este pequeño y muy breve introducción, permíteme entonces, hermano, que podamos nosotros entrar a lo que es la palabra de hoy, el día de hoy. Si la Biblia dice que al árbol se le conoce por los frutos, la pregunta es, ¿qué son los frutos? ¿Qué frutos debo demostrar? ¿Qué frutos debo de tener? ¿Cuáles son los frutos? Una buena pregunta, ¿no? Una buena pregunta porque hace muchos años atrás yo hablaba con un amigo mío, pastor, y hablábamos de la palabra y hablábamos que la Biblia dice que al árbol se le conoce por los frutos. Entonces yo le decía a él, entonces tiene que ver mucho el testimonio que damos, lo que hacemos, cómo nos comportamos. Y ese amigo pastor me decía, no, me decía, eso no son los frutos. Los frutos que la Biblia habla es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Y yo le decía, no, el contexto no habla de que tengamos amor, gozo, paz, paciencia. El contexto habla de lo que hacemos, cómo nos comportamos, de lo que hacemos, ¿no? Dime qué haces, dime qué fruto das. De eso habla, pero él se cerraba. Y como se cerraba, esa misma noche me quedé una madrugada leyendo, investigando y encontré 7 tipos de fruto. 7 tipos de fruto en la Biblia. Lógicamente, en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento también hay frutos, ¿no es cierto? Hay frutos de mano, hay frutos de los ojos, hay frutos de la mente, que podría explicarlo también qué significa. Pero no nos va a alcanzar el tiempo y hoy, permítame, hermano, repito, después de esta pequeñísima introducción, vamos a hablar acerca de los tipos de frutos. Si al árbol se le conoce por los frutos, entonces, ¿qué frutos enseña la Biblia que hay, que el cristiano debe de tener? No te preocupes, mi querido hermano, que voy a dar una pasadita nomás, así una lapadula voy a dar. Una pasadita nomás así voy a dar, hermano, para tomarme ya los últimos 10 minutos que nos quedan. ¿Es cierto, hermana Reina? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a leerlo y luego entramos. El primer fruto que podemos ver aquí
es el fruto del arrepentimiento, ¿no? Entonces, alguien que de repente tiene mal fruto y en vez de arrepentirse o de sentir arrepentimiento, todavía lo que siente es defenderse, o cuando peca, está más buscando de repente que lo entiendan, en vez de arrepentirse simplemente, cuidado con eso. Otro fruto que la Biblia habla es la madurez. Otro fruto que la Biblia habla es la perseverancia. Otro fruto que la Biblia habla es el fruto del Espíritu, que ese es el carácter de Jesús: amor, gozo, paz, paciencia. Otro fruto, el fruto de labios: dime qué hablas. Si tú eres cristiano, dime qué hablas. Y otro fruto es la generosidad, ¿no es cierto? No me digas que estás lleno de avaricia, lleno de dureza de corazón, lleno de mezquindad y te haces llamar un gran siervo de Dios o una gran ungida de Jehová. No seas malo, ¿no? Entonces vamos a ver los frutos que la Biblia habla. Primer fruto, fruto de arrepentimiento. Mateo 3:8. Vamos para allá. Mateo 3:8. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a buscar que lo puedan encontrar, hermano. De repente ya acabó el partido, espero que ya ahora sí estén todos, hermanos, estén todos ahí atentos, ¿no?, a la palabra de Dios. Muy bien, mira lo que dice la palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, al árbol se le conoce por los frutos, ¿no? Eso hemos leído. Al árbol se le conoce por los frutos. ¿Qué tal? ¿Tienes el fruto de arrepentimiento? Cuando pecas, ¿te arrepientes? ¿O te estás justificando? No, el pastor tiene la culpa. No, mi líder tiene la culpa que yo haya pecado. La iglesia tiene la culpa, ¿no? Los hermanos tienen la culpa. ¿Qué tal? ¿Sientes arrepentimiento cuando te equivocas? ¿O siempre estás culpando? No, mis papás no me dieron amor, ¿no? No, mis hermanos nunca me llamaron, ¿no es cierto? Siempre estás buscando el síndrome de Adán. Siempre estás buscando a quién echarle la culpa. Bueno, cuidado, porque la Biblia dice que al árbol se le conoce por los frutos. Y el fruto que la Biblia habla, el primer fruto que encontramos en el Nuevo Testamento, es el fruto de arrepentimiento. Para aquel que no conoce a Cristo, que se arrepienta, cambie su mentalidad, dejando lo mundanal para que venga el reino de Dios. Y para aquellos que somos cristianos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos o hacemos algo mal, saber pedir perdón a Dios, ¿no es cierto? Y si yo he atropellado a alguien, pedir perdón, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es un fruto. Entonces, es lindo cuando encontramos gente. El problema, miren, hermano, escúchame bien, a ver, permítame decirle algo. Ser cristiano no significa jamás equivocarse. Digo esto porque tal vez un hermano me ve y de repente dice, no, yo me equivoqué, entonces ya no tengo oportunidad. No, ser cristiano no significa jamás equivocarse. No digo tú puedes equivocarte de que puedes hacerlo, no, en el sentido de que puede ocurrir, puede pasar, que metas la pata, que te equivoques, Dios no quiera, ¿no es cierto? Puede ocurrir, pero si ocurre, hermano, pide perdón, pide perdón. Entonces, de repente, te has peleado con tus padres, pide perdón. No, pastor, yo soy cristiano, arrepiéntete, pídele perdón a tus padres, ¿no es cierto? Entonces, le has faltado el respeto a tu líder, discúlpate. Porque el fruto que la Biblia habla, el primer fruto que vemos aquí, es el fruto del arrepentimiento. Listo, ya está. La dejo ahí para ya seguir con los demás. Vamos al segundo fruto. Marcos 4:29, el fruto de madurez. Marcos 4:29. A ver, vamos para allá. Marcos 4:29. Gloria a Dios.
Dice ahí, y cuando el fruto está maduro, ¿no? No tiemblen mis hermanos venezolanos, no estamos hablando del Maduro golpista de allá de Venezuela, estamos hablando de madurez. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, la Biblia dice que al árbol se le conoce por los frutos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está, aquí no, acá está. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Primer fruto que hemos aprendido, ¿no? El arrepentimiento, el saber pedir perdón, el cambiar mi forma de pensar, el cambiar mi mentalidad, el dejar la rebeldía, el dejar el orgullo, dejar la soberbia. Ya tengo que morir, yo ya tengo que empezar a trabajar en equipo, tengo que empezar a hacer las cosas bien, el arrepentimiento. Segundo, madurez. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 decía de la siguiente manera: cuando yo era niño, pensaba como niño, pensaba mal de todo el mundo, tenía complejo de persecución, pensaba mal de todo el mundo. Pablo decía, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. ¿No es cierto? Entonces juzgaba con facilidad, hablaba como niño, estaba en chismes, estaba en críticas, hablaba como niño, ¿no? Y luego dice, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Me era fácil señalar, me era fácil juzgar a los demás. Pero Pablo luego dice, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces es importante, hermanos, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿hay fruto de madurez en ti? ¿Hay fruto de madurez en mí, hermano? Es importante que maduremos. Qué lindo es cuando yo me encuentro con hermanos maduros. ¿Sabes por qué es lindo cuando me encuentro con hermanos maduros? Porque no tengo que tratarlos como cristianos de mantequilla para que no se ofendan. Puedo exhortarlos, puedo, hermano, hasta disciplinarlos y tienen la madurez para sonreír y seguir adelante. No tengo que tratarlos como bebés, ¿no? Que si se enojan, se amargan, ahí tengo que, como bebitos, tengo que tratarlos, limpiarles el pañal, ¿no? Hasta que algún día crezcan, pues. No. Qué lindo es cuando me encuentro con cristianos y hermanos maduros, que entienden, tienen otra mentalidad, ¿no? En la iglesia, en su célula, el trabajo de la obra, ¿no? Entienden las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, recuerda, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber tú quién es un falso profeta, un falso de un verdadero? Bueno, mire el fruto, ¿no es cierto? Cuando peca, se arrepiente, ¿no es cierto? Es un arrepentido, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que cuando habla, tú escuchas que hay madurez, su forma de ser, hay madurez, es ejemplo de los demás, ¿no es cierto? ¿Es tropiezo o es ejemplo de los demás? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Hay madurez o no? Bueno, seguimos. Tercero, avanzando un rapidín. Lucas 8:15. Vamos para allá. Lucas 8:15. Dice la palabra. Gloria a Dios. Muy bien. Dice la palabra de Dios, hablando de la parábola del sembrador. Mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, cada uno da de lo que adentro tiene. Estos son los que con corazón bueno y recto, dice la palabra, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ah, ya. Entonces, vemos acá un tercer fruto. Fruto de arrepentimiento, fruto de madurez, fruto de perseverancia. ¿Cómo conocer a un falso de un verdadero? ¿Qué tal? ¿Persevera? Es alguien que siempre está ahí
que está en la carrera del Señor, siempre siendo de bendición, siempre creciendo, dando lo mejor, ¿no es cierto? De repente a su lado han caído 1000 y a su diestra 10.000, pero ese hermano sigue adelante, sigue hermano, no cada año, sigue hermano, sigue dando lo mejor, perseverando, entendiendo que el camino de Dios no es una carrera de fuerza, sino de resistencia. La carrera del camino de Dios no es una carrera de rapidez, porque mucha gente puede de repente empezar la carrera saliendo rapidito y corre rapidito, pero de acá a unas cuantas cuadras está que se muere de sed y está ahí derrotado. Más sin embargo, el que salió tranquilo, trotando, normal, ¿no es cierto? 1 kilómetro, 2 kilómetros y resiste, porque este camino no es un camino de rapidez, es un camino de resistencia. Yo te animo, hermano, persevera, persevera. Tu perseverancia es el fruto de que eres un verdadero siervo de Dios. Tu perseverancia, el que sigues, hermano, congregando, el que sigues, hermano, dando lo mejor de ti en tu célula, dando lo mejor de ti en tu iglesia, sigues ahí, hermano, trabajando con tus líderes, con tus pastores, sigues ahí hombro a hombro con tus ministros, sigues ahí, estás creciendo y los años pasan y sigues ahí, ese es un buen fruto para el Señor y para los hombres. Entonces, por sus frutos los conoceréis, fruto de perseverancia. Pero si de repente, hermano, es que hasta el año 2019 estaba el hermano. Luego, se lo comió la pandemia. Ya está apartado, no congrega, ya no va al templo, ¿no? A veces se conecta, ¿no? Le gusta conectarse, pero de ahí a congregar no congrega. Entonces, no se ve la perseverancia. Persevera, hermano, persevera. Bueno, vamos, esto de la perseverancia es como el caso de los papás, ¿no? En el Día del Padre. Entonces a veces uno puede ser padre, pero para ser un buen padre tienes que perseverar. ¿Qué significa eso? Que aunque hayan problemas en el matrimonio, sigue llevando la dirección de tu hogar. Aunque pasen problemas, aunque la familia tiemble, aunque hayan dificultades, no abandones tu familia, no abandones tu matrimonio, no abandones a tus hijos, no abandones tu casa. Entonces muchos empiezan siendo padres, pero no terminan. Pero ¿quién es un buen padre? El que persevera. ¿No es cierto? Mi padre cuando yo tenía 10 años salió de casa, ya nunca más volvió. 10 años, hermano, imagínate. Entonces, hermano, un buen padre, un buen cristiano, persevera. Siguiente, vamos. Sí se puede. Siguiente, cuarto, primero es arrepentimiento, segundo madurez, tercero perseverancia, cuarto el fruto del Espíritu. Aquel que ha nacido de nuevo va a tener un carácter, una forma de ser, va a tener un fruto. ¿Cuál es ese fruto? No son los frutos, es el fruto singular. Y ese fruto arroja varias matices, características, ¿no? El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos para allá. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Muy bien. Dice, note, más el fruto. A veces hay lugares donde ponen ahí como unos cartelitos, los frutos del Espíritu. Eso no está en la Biblia. No son los frutos, es el fruto, ¿no? Del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no mensodumbre como algunos piensan, que por ser mansos son mensos, que creen de que es un desprestigio sujetarse a alguien, ¿no es cierto? Creen de que pierden, ¿no? ¿Cómo es posible que yo me... No. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, el fruto del Espíritu. Entonces, hermano, cuando una persona nace de nuevo, ¿no es cierto? Hay ese fruto, ¿no? De ahora poder amar, ahora
por más que hayan problemas, mantener el gozo de que estamos en el camino de Dios, por más que hayan problemas, sentir paz de que Dios te va a ayudar, tener paciencia para no apartarte, tener benignidad y bondad para con tu prójimo, fe para seguir adelante, mansedumbre para mantenerte siempre sujetándote y en obediencia, templanza para estar siempre con el dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Muy bien, seguimos. Quinto fruto que encontramos en la Biblia, buena obra. Buena obra. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Buenas obras. Muy bien, Colosenses 1:10 dice la palabra de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor. Habla de actos, vida. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando, note la palabra, llevando, dice la Biblia, fruto en toda buena obra. Entonces hemos sido llamados a hacer buenas obras. Entonces, hoy se ha levantado una corriente dentro de la iglesia que enseña que basta que tú solamente creas, ¿no? Y si no tienes que ni congregar, no tienes que hacer nada. Si te invitan a evangelizar, tú di salvo, siempre salvo. Yo ya creí, lo importante es que creo y para mí yo soy cristiano, eso es lo importante. Pero la Biblia dice, hermano, que aquellos que hemos sido salvos no estaremos ociosos en lo que hacemos para el Señor. Estaremos agradándole en todo, llevando fruto ¿de qué? De buenas obras, en toda buena obra, ¿no es cierto? Entonces, hermano, tiene que ver también con el comportamiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te estás comportando? ¿Eres un buen esposo? ¿Ah? ¿Tratas bien a tu mujer? ¿Eres cariñoso? ¿Eres un buen padre? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Eres una buena esposa? ¿Ah? ¿Respetas a tu esposo? ¿Qué tal? ¿Eres un buen miembro? ¿Ah? Te pregunto, ¿eres un buen miembro? ¿Ah? ¿Eres un buen líder? ¿Qué tal? ¿Ah? Son cosas que la Biblia habla, ¿no es cierto? ¿Eres un buen vecino? ¿Eres un buen estudiante? ¿Eres un buen trabajador? Bueno, entonces la Biblia habla que también nuestras obras son un fruto para el Señor. Y ahí hay otro texto, ¿no? Que está en 2 Juan 1:8, que habla de nuestras obras como trabajo. 2 Juan 1:8, me parece. A ver, 2 Juan 1:8, sí. Muy bien, 2 Juan 1:8, dice la palabra de Dios. Mirad, dice el Señor, por vosotros mismos, para que no perdáis, así se pierde. Dice, el fruto de vuestro trabajo. El fruto de vuestro trabajo. Entonces, hermano, ¿qué tal? ¿Ah? No solamente son obras, sino también te hago una pregunta. ¿Estás trabajando en la obra de Dios? ¿O tú eres de aquellos que para todo lo que es el mundo gastas, compras, inviertes? Viene Navidad, te compras tu arbolito, ¿no es cierto? Viene el verano, te compras tu inflador para irte a la playa, te vas al cine, le pagas la entrada a todos, pero cuando es para Dios, y siempre estás diciendo, no, pero ¿por qué? Etc. ¿Qué tal? Porque la palabra de Dios dice, mi querido hermano, que también hay que trabajar en la obra de Dios. Dice, ¿no? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Mira cómo le llama, hermano, al servir a Dios, a su viña. El ser cristianos es un trabajo, ¿no es cierto? Una labor que hacemos para Dios. No te canses de trabajar, hermano. No te canses de evangelizar. Yo felicito a esos hermanos que siempre que hay evangelismo de zonas están yendo a predicar. Anda a predicar la palabra, hermano. No te canses de invitar a personas. No te canses, hermano, gloria a Dios, de también compartir esta palabra. Recuerda que es un trabajo en equipo. Sigamos trabajando juntos en la obra de Dios. Muy bien. Otro fruto de labios. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Muy bien, dice la palabra de Dios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios,
Padre Santo. Entonces, hermano, tiene que haber un fruto de labios para Dios en tu alabanza, ¿no? Confesando su nombre. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿hay fruto de labios en ti? ¿O todavía se te escapan las lisuras? Cuidado, hermano, ¿ah? Cuidado. Ve bien eso, examínate, porque si tú crees que eso está bien, si no te arrepientes, puede ser cortado. Puede ser cortado. ¿Qué tal, hermano? ¿Hay fruto de labios en ti o todavía sigues mintiendo? ¿Ah? Mientes por acá, mientes por allá, mientes por donde vas. ¿Qué tal? ¿Ah? Eso no está bien, especialmente si ya somos maduros, ¿no? Si ya tenemos una madurez, no es correcto. No cae un líder mentiroso o alguien que tenga años en la palabra, que siempre esté mintiendo, ¿no es cierto? O que está hablando lisuras. Fruto de labios tiene que ser para confesar el nombre del Señor, para alabar a Dios. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo vas con la música mundana? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Que tus labios alaban a Dios? ¿Qué tal? ¿Cómo vas con la música que antes tenías en el mundo? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Hay fruto de labios en ti que alaban al Señor solamente? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Tu boquita, hermano, participa de los chismes, de las críticas? ¿O tú dices, no? El Señor dice su palabra, que al árbol se le conoce por los frutos. Y yo no puedo pretender ser un buen árbol y dar malos frutos. Y la Biblia dice aquí que el árbol bueno da buenos frutos. Y dice aquí en este versículo la palabra que yo debo de dar frutos de labios. Así que nada que ver ni con el chisme, ni con la crítica, ni hablar cosas que no me competen a mí. Aleluya. Y por último, y con esto vamos terminando, por favor. Filipenses 4:17, la generosidad. Filipenses 4:17. Vamos para allá y con esto vamos terminando. Filipenses 4:17. Recuerda que al árbol se le conoce por los frutos. Y aquí el apóstol Pablo le dice a los Filipos, no es que busque dádivas, ¿no? Hablando pues de lo que podemos dar, de lo que podemos ofrecer para Dios, ¿no es cierto? No es de que yo busque dádivas, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces cada cristiano tiene una cuenta de ahorro, una cuenta que se le dará en el cielo. Por eso dice la Biblia, no te preocupes en hacer tantos tesoros en la tierra, porque al final sin nada venimos y el día que muramos nada llevamos. ¿No es cierto? Trabaja, desarróllate, pero no gastes tu vida en hacer tesoros en la tierra, dijo Jesús. Más bien haz tesoros en el cielo. Sé un sembrador. Sé alguien, hermano, que tenga gestos, actitudes, hermano, sembradoras, generosas. Sé un creyente generoso. Sé un creyente, hermano, digamos, generoso en todo lo que hagamos. Eso es muy importante. Así se abrió la gloria de Dios, hermano, con la generosidad de nuestra coordinadora Carmen, que dio su sala para que se pueda hacer, hermano, empiece la gloria de Dios. Y así, hermanos que comenzaron a colaborar para comprar un parlante, para comprar, hermano, un instrumento, para comprar sillas, para comprar un terreno, luego otro, luego construirlos. Entonces tengamos generosidad en nuestro corazón. Recuerda que la Biblia dice que al árbol se le conoce por sus frutos. Esta enseñanza dice, por tus frutos te conocerán, por sus frutos los conoceréis. Y hoy hemos visto que existen tipos de fruto: frutos de arrepentimiento, frutos de madurez, frutos de perseverancia, el fruto del Espíritu, el fruto de las buenas obras, ¿es cierto? Fruto de labios y el fruto de la generosidad. No te olvides, demos buenos frutos. Yo oro.